Tucumán. Buenas por parte de Julián, Dios le bendiga a mi hermana Ivonne, qué poderoso, qué poderoso. Ya está ahí el profeta Gastón, vamos a darle la bienvenida. Eso es, profeta. ¿Cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo le va? ¿Cómo está en Tucumán? Profeta Yair, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos pasando un poco el frío y los solteros lo resienten más. Ah, claro, obvio, obvio. Sí, se entiende. Acá en Tucumán, acá yo estoy en el norte de Argentina ahora, y estamos con mucho calor. Acá una temperatura arriba de los 38 grados de calor, 36. Wow, o sea que estamos en algo opuesto, pero unidos en el mismo espíritu. Tal cual, tal cual. Es una alegría poder estar contigo, profeta. Es una bendición. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Padre porque tuvimos hace unas semanas algunas conferencias proféticas y gracias al Padre que nos une, es bueno conocer, conectarse con gente ungida, con gente que camina conforme una palabra, que Dios conecta a tu espíritu. Y dice la palabra que a causa del nombre de Jehová, ¿verdad? Vendrán gente de todas naciones y nos conectaremos con gente a causa del nombre de Jehová. Entonces, sea bienvenido, profeta. Cuéntenos un poquito acerca de su ministerio, dónde radica, cuál es su nombre completo, está casado, cuántos años lleva de ministerio, para que la gente pueda conectarse con su ministerio también. Así es, profeta Yair. Muchas gracias. Mi nombre es Gastón Suárez, con un ministerio ya de un poco más de 3 años en el campo profético, también en el campo pastoral. Hemos abierto iglesias en muchos puntos del país. Actualmente tenemos la central, trasladándola ya a Buenos Aires, al centro del país, ya en breve, inaugurando el nuevo templo allí en Buenos Aires, capital de Argentina. Dios me regaló una hermosa familia, 4 hijos, eh, así que una esposa, la profeta Anabela, que ya estamos muy prontito a celebrar bodas ahí y a poder hacer la fiesta. Así que por el tema de la pandemia se nos complicó un poquitito algunos detalles, pero ya estamos ahí todo listo para poder celebrar la boda. Así que en el campo profético hace muchos años, más de 13 años, saliendo al campo profético a la edad de 23 años. Dios nos permitió abrir un poquito más de 30 escuelas proféticas en Sudamérica, así que a lo largo y ancho de todo el país, desde nuestra Argentina y diferentes puntos de Latinoamérica. Actualmente presidiendo lo que es Ruach Elohim, que es nuestra escuela profética, y nuestra Academia Superior de la Profecía para poder adiestrar, en el cual te tuvimos a ti de invitado para algunos alumnos que tenemos allí en la escuela. Así que estamos desde hace un tiempo importante en el campo profético. Perfecto, perdón, estoy compartiendo ahí un poquito, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuántos años de ministerio, profeta? Ministeriales ya casi 15 años, en el campo profético igual, porque paralelamente Dios primero nos sacó al campo profético y ahí simultáneamente nos sacó al campo pastoral. Así que prácticamente de la mano en ambos ministerios durante todos estos años. De hecho, cuando salí al campo profético, al año ya me sacó a viajar Dios y ya empezamos a desarrollar. Estamos hablando hace exactamente un poco más de 13 años. Así que Dios nos ha permitido recorrer parte del continente, parte de nuestro país, y nos ha permitido poder aperturar, como te decía, un poco más de 30 escuelas proféticas en diferentes iglesias en Latinoamérica, así que en un campo donde es una gran bendición. Es un arma, si se la sabe usar, es una gran bendición. Si no se sabe usar, se entra en graves problemas. Wow, perfecto. Bueno, profeta Gastón, le damos el tiempo, queremos recibir una palabra, queremos darle la libertad, lo que Dios le quiera indicar hacer, ¿verdad? El tiempo es suyo, la gente está expectante de lo que Dios pueda hacer a través de su vida y hoy venimos con un espíritu enseñable para que Dios nos hable a través de su vida. Adelante, mi profeta. Amén, amén. Gracias, profeta Yair. Yo quiero compartir una enseñanza a todos. Bienvenidos. Estamos conectando México con Argentina, Argentina con México.
Yo quiero compartirles una palabra y hacer hincapié en algo. Vengo a hablarle en este día de los silencios de Dios. Y los silencios de Dios son parte fundamental en los campos proféticos, en los campos ministeriales. Estoy hablándole a profetas del otro lado, estoy hablándole a personas que están introduciéndose en el oficio profético, pero también hablándole a personas en las cuales están introduciéndose en un oficio pastoral, en un oficio de evangelismo, en un oficio de liderazgo, en un oficio empresarial. Estoy hablándole a muchas personas en el cual están desarrollándose de manera muy particular y de manera en el cual Dios los ha llamado al campo de batalla. ¿Me hago entender, profeta? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha muy bien. Hay una particularidad y yo quiero compartirte, porque Dios siempre que habla de manera profética activa algo en tu vida, activa la confianza y activa la fe. La fe y la confianza en Dios es fundamental para poder desarrollar los tiempos de silencio. Así que si hay alguien que tiene para tomar nota allí, tome nota porque yo quiero soltarle esta palabra. Yo quiero compartirle esta palabra. En el capítulo 9, verso 1 del libro de Génesis, el título tiene Pacto de Dios con Noé. Capítulo 9, verso 1. Yo quiero compartirle una palabra a todos los que están allí. Yo quiero desatarle esta palabra a todos los que están del otro lado. Hay personas en la cual Dios les va a hablar en este día, profeta Yair. Hay familias en la cual Dios les va a hablar. Hay líderes y hay ministros que tú tienes en tu entorno que Dios les va a hablar en este día a través del silencio, porque Dios ha venido haciendo silencio en ciertos aspectos de su vida. Y estaban preguntando qué pasa, qué sucede. Pues yo vengo a enseñarle algo en este día. El título tiene Pacto de Dios con Noé. Verso 1 del capítulo 9 del libro de Génesis. ¿Estamos de acuerdo, profeta? Sí. ¿Se me escucha bien? Yo quiero preguntar a la gente si se escucha fuerte o se escucha débil la voz. No sé si alguien me pueda poner por ahí cómo se escucha su voz. A ver, alguien que me ayude a participar. Yo lo escucho bien, pero un poquito sin fuerza, no mucha fuerza. No sé si sea bueno aumentar el volumen del celular, a ver si eso nos ayuda. Dice, sí se escucha. Ok, parece que sí, se escucha perfecto. Perfecto, mi profeta, puede seguir. Se escucha muy bien. ¿Ahí se Perfecto. escucha bien? ¿Ahí se me Sí, escucha claro, mejor? perfecto. La gente dice que se escucha bien. Adelante. Ok. Libro de Génesis, capítulo 9, verso 1. El título tiene Pacto de Dios con Noé. Sí. La palabra de Dios dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, es algo muy particular esto, profeta. Yo quiero compartirte algo y compartirle a todas las personas que están del otro lado. Esta palabra y este pacto que realiza Dios con Noé, lo realiza cuando ellos salen del arca. El arca, ya habían atravesado el diluvio y salieron del arca. Pero ocurre algo en esta palabra y ocurre algo en esta historia. Dios le entrega una palabra a Noé. Y la palabra que le entrega es que construya el arca porque iba a caer un diluvio, nada más. Es decir, Dios le entrega una dirección, una instrucción. ¿De qué estamos hablando? Que cada vez que Dios va a activar un proceso importante en la vida de cualquier ministro, Dios lo primero que te entrega es una instrucción. Sabemos de que hay 10 mandamientos, pero que hay instrucciones en la cual Dios la entrega. Y Dios no tolera ni confirmación ni duda. Noé no pidió confirmación de esta palabra. Es decir, muchas veces se suelta una palabra de parte de Dios y la gente pide confirmación. Si traemos a esta época, le pedirían confirmación si cómo harían el arca, si de qué manera. Dios le entrega la instrucción de cómo hacer el arca, de hacerla, pero Dios no le entrega más detalle, profeta. Okay. Dios habla una sola vez y contundente y lo suelta a Noé. A que Noé trabaje en el silencio de Dios. Atento a lo que estoy declarando a todas las personas que están del otro lado. Dios no le sigue dando más instrucción durante el diluvio y durante todo lo que sucede. Es decir, Noé se encuentra solo con la instrucción. Si lo trasladamos a esta época, le pedirían confirmación a Dios. Orarían por la palabra. Ahora, no están orando
por la instrucción Noé. Noé lo que entiende es que es el tiempo de activar la fe porque se abre y se está por abrir y aperturar una temporada del silencio. ¿Por qué la temporada del silencio? Porque en la temporada del silencio Dios apertura el ofrecimiento nuestro. ¿De qué estoy hablando, profeta? Es que Dios estaba esperando el ofrecimiento. Noé tiene la misma secuencia de Adán, porque sucede lo mismo. Es el Adán de ese momento. Es el Adán en el cual va a aperturar una nueva familia. Recordamos la historia que con Adán tuvo 2 hijos en la cual uno mata al otro y todo termina en crisis, todo termina en conflicto. Ahora, ¿cuál es el problema de Adán? El problema no es Caín, el problema no es Abel. El problema es que Adán nunca le ofreció nada a Dios. Entonces, en el proceso, la familia queda inválida a causa de que no está ofreciendo lo que Dios esperaba. Noé también comete errores, pero está ofreciendo algo diferente. Entonces Dios hace un pacto. ¿De qué estamos hablando, profeta? Yo vengo a soltarle esta palabra a todos los que están del otro lado. Dios levanta acuerdos con aquellos que aprenden a ofrecer en medio del silencio. No le pidan confirmación a Dios. No le pidan confirmación a Dios. No pidan que Dios confirme la palabra. No oren por la palabra. Tómense de la palabra y comiencen a creer. Comiencen a confiar, porque el silencio es para ofrecer. El silencio es para ofrecer. Hay líderes que tenés en silencio, profeta. Hay líderes que te han venido a preguntar. Yo escuchaba la voz antes de ingresar acá. Hay líderes que pidieron. Hay líderes que tenés orando. Hay líderes en las cuales tú lo has visto que están en duda con la palabra que les soltaste. Pues yo vengo a declararle y no nos pusimos de acuerdo, profeta Yair, ni siquiera para qué tema íbamos a hablar. Pero Dios me dijo, dile al profeta Yair y dile a su gente que el silencio que aperturé en el liderazgo de él es porque estoy esperando que me levanten y un ofrecimiento diferente en el altar. Amén. Lo que hace Noé es ofrecer un trabajo, es ofrecer, está en pleno ofrecimiento, profeta, porque aunque la Biblia no habla del ofrecimiento, había que sostener los animales, había que preparar el arca, había que navegar con una familia, había que enfrentar al tigre, a la hiena, al león, enfrentar a cantidad de animales, enfrentar a cantidad de bestias. ¿De qué está hablando? De que había un tipo que sabía ofrecerle a Dios y ofrecer un trabajo en medio del silencio. Los silencios no son para pedir confirmación, los silencios son para trabajar en el ofrecimiento. ¿Me va siguiendo, profeta? Claro bien. Que sí, muy bien. Cuando Dios determina hacer el pacto con Noé, le dice que el pacto sería un arco iris. Y el arco iris es el conjunto de una nube en condensación de agua, de vapor, cuando sale el sol. Ahora, para que esa nube se forme, algo tiene que evaporarse de la tierra hacia el cielo. ¿De qué estamos hablando? Que para que Dios haga el acuerdo, la Biblia no relata que Noé le ofrece algo a Dios. Y siempre en un acuerdo y en un pacto, o bien dicho en la traducción contrato, es de ambas partes. Es decir, que algo tenía que ofrecer Noé. Dios le ofrece que no mataría a nadie en el diluvio mientras se cumpla el pacto, porque todo lo hace en el pacto. Ahora, ¿por qué Dios hace un pacto si de la otra parte no leemos que Noé se compromete en algo? Es porque Dios había visto a Noé ofrecer. Y en el ofrecimiento a Dios le despierta armar un pacto para una nueva familia. ¿Cuál es la revelación, profeta? Es que se van a levantar nuevas temporadas familiares, tanto en el ministerio, nuevas unciones, nuevas manifestaciones de Dios a través del ofrecimiento, porque el ofrecimiento hace que Dios se mueva a pactar con nosotros nuevas temporadas. Dios no puede pactar nuevas temporadas con personas que no están dispuestas a ofrecer. Lo sorpresivo es que Adán no ofreció, profeta. Saúl tampoco ofreció. Pero lo llamativo es que las personas que cometieron errores son las que más ofrecieron. ¿Por qué? Porque Noé comete un error, porque Noé cuando baja del arca se emborracha. Noé se emborracha. Los hijos ven la desnudez. De hecho, uno de los hijos ve la intimidad del padre. Y Dios determina enojarse y molestarse con ese hijo. ¿Por qué razón? Porque que tengas hijos ministeriales en tu vida no tienen derecho a ver la intimidad de su padre. Y eso es para muchas personas que están ofreciendo intimidad del padre
y no intimidad en el altar. Eso es para muchas personas que conocen más de qué comes vos, profeta, a lo que tiempo en el altar de Dios. Estás más pendiente de tu vida privada que del altar de Dios. Y la revelación es que las personas que ingresan a lo íntimo de un ministro están ingresando a un lugar incorrecto. No los llamaron Dios para eso. Los hijos son para construir diseños. Lo que ocurre acá es algo muy poderoso. Es porque tanto Noé comienza a trabajar. Dios le determina construir el arca, pero Dios se sorprende con una persona en la cual comienza a ofrecer en medio del diluvio, en medio del proceso, en medio del caos. Porque en una de las traducciones dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, y otra dice que estaba en caos. La tierra una vez más en el diluvio entró en caos porque hubo muerte. Pero en medio del caos hay una persona ofreciéndole un trabajo a Dios en medio del silencio. No esperó que Dios le hablara. No esperó que Dios le siguiera dando instrucción. De hecho, solamente llegaron señales a través de la paloma, llegaron movilización, pero no, Dios no le siguió hablando. Ahora, hay algo muy curioso en esto. Y para todos los que están del otro lado, lo curioso, profeta, es que a David tampoco Dios le pidió templo. Si leemos la historia, Dios nunca le dice construirme un templo. Pero David escribe en el Salmo, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. David dice, no descansaré hasta que no le daré casa a Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo David? Ofreciendo. Por eso Dios pacta, hace un acuerdo con David que todas sus generaciones se sentarían en el trono. ¿A causa de qué? Del ofrecimiento. ¿A causa de qué? Del ofrecimiento. Porque el ofrecimiento de David activó la sorpresa de Dios y activó una nueva etapa de Dios para el reinado de David. Saúl nunca ofreció. Aun cuando se le pidió que ofreciera, lo ofreció mal. ¿Por qué razón? Porque las personas que esperan una confirmación de Dios son las que trabajan bajo presión, profeta. Y son las que tienen dañada la confianza en la fe. Necesitan que le repitan 20 veces algo para creerlo. Eso quiere decir que la fe no está entera, la fe está quebrada y que la fe se va armando conforme a la confirmación. ¿Me hago entender? Amén, así es. Es como cuando tú le dices, Dios te dijo construye una vez, ay, lo tengo que construir. Dios te dijo que construya, ah, bueno. Dios te dijo que construya, bueno, muevo un dedo. Dios te dijo que construya, bueno, muevo la mano. O sea, por cada confirmación va moviendo un dedo. Eso habla de una fe quebrada, eso habla de una falta de confianza, eso habla de una falta de instrucción, eso habla de una falta de respeto al vínculo de confianza que tiene con su Dios, en el cual Dios no puede aperturar pactos nuevos y temporadas nuevas. Por eso vemos cantidad de ministros que viven con la misma unción. Envejeció. Y sabemos que si el aceite no se renueva, se pudre. La unción que se usó ayer, ya quedó ayer. Hoy necesitamos una nueva. Entonces, ¿qué hace Dios? Traer una nueva temporada en Noé. Dios le habla proféticamente a Noé. Y Noé comienza a movilizarse proféticamente. Al escuchar la voz de instrucción de Dios para construir un arca en medio del proceso. Ahora, lo curioso es que el arca tenía 3 partes. Así es, profeta de ahí. Sí. ¿Representa qué? Padre. ¿Representa qué? Hijo. Y representa Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la revelación y cuál es la enseñanza de esto? Es que mientras tú te pones a construir en medio del proceso y a ofrecer, creyendo en la palabra que Dios te dio, vas a ver manifestaciones en medio del proceso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a ver manifestaciones en la cual te aperturarán una nueva temporada. Las temporadas nuevas se dan a raíz de los pactos de Dios, pero a raíz de los... ¿Me explico? ¿Se me está escuchando bien? Sí, se cortó un poquito, pero ya se escucha bien. Ahí se me escucha bien. Sí. Entonces hay una temporada. Ahí se me escucha bien, profetas, ahí. Muy bien. Hay una temporada poderosa que se suelta a través del ofrecimiento.
Dios está llamando a una generación de ministros que ofrezcan en el secreto, porque estuvimos acostumbrados a la palabra profética y estuvimos acostumbrados a los tiempos proféticos y a que Dios hable a través de boca de los profetas, pero también estuvimos acostumbrados a que la palabra se reitere en cantidad de veces, profeta Yair. Entonces tú soltaste una palabra y estoy seguro, profeta, que Dios está hablándole. Dios está hablando a tu casa ministerial, porque el Padre me dijo, tienen profeta en casa, pero muchas veces esperaron confirmaciones de profetas que visitaron la casa. Wow. Y no nos pusimos de acuerdo, no hablamos. De hecho, estuviste en contacto con parte de nuestro medio para poder yo ingresar al link. Recién nos volvemos a ver después de semanas. Pero Dios me entregó esta palabra que le entrega a tu gente. Hay profeta en casa y es el tiempo de no pedir confirmación, ni siquiera de orar por la palabra. Es confiar, es creer y caminar en ella. Hay una particularidad, profeta Yair, es que Dios no le sigue hablando a Noé en el transcurso del proceso. ¿Me está entendiendo? Sí, claro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Me está escuchando? ¿Se me escucha bien? Sí. Dios no le habla en el proceso. Dios en el proceso le suelta la palabra y luego lo espera del otro lado. ¿Me explico? Sí, así es. Vuelve Dios a hablar ¿de dónde? Del otro lado. ¿Cuál es la revelación de este día, profeta Yair, para tu gente? Es que Dios los está esperando del otro lado del ofrecimiento. Ofrezcan que Dios los espera del otro lado. Ofrezcan que Dios los espera del otro lado. Dios está esperándolo del otro lado, porque hay personas que están pidiendo confirmación porque viven en el pasado, porque pedir confirmación es sinónimo del pasado, es sinónimo de no creer, es sinónimo de que no estoy creyendo porque estoy pensando que lo que me dijeron antes me van a fallar nuevamente. Entonces necesito una reconfirmación, necesito que de nuevo me vuelvan a repetir, necesito una reafirmación y necesito estar seguro, pues yo vengo a declararle a algunas personas y vengo a profetizarle, Dios está esperándote del lado de lo que viene, del lado del futuro, del lado de adelante, del otro lado del ofrecimiento, pues es el momento de levantarte a ofrecer, porque Dios te está esperando, no desde el lado del pasado, porque pedir confirmación es pararte en el pasado, pero creer y caminar en la palabra, aunque no veas, aunque no entiendas, aunque no escuches, pero te dedicas en el cumplimiento de Dios a ofrecer, estás del otro lado. ¿Me explico? Hay algo muy potente que es lo que ocurre acá. Es algo muy poderoso. Es algo muy poderoso, porque en el proceso, profeta Yair, él se dedica a construir. Él se dedica a ofrecer. Ahora la pregunta, profeta Yair, ¿él era veterinario? No. No era veterinario. ¿Él entendía de medicina? Tampoco. ¿Y por qué se sostuvo en medio de un proceso que ni él conocía? Porque lo metió en un proceso desconocido, y vengo a hablarle a personas que están atravesando procesos ministerialmente que desconocen, ministerialmente que se encuentran en lugares que jamás se imaginaron. Es que en los procesos de los desconocidos solo se pasa ofreciéndole a Dios. Aunque no entienda, aunque no conozca y aunque no tenga la habilidad en el proceso, es el momento oportuno para levantar ofrecimiento, porque Dios está trabajando en el silencio. Hay algo muy particular, y a mí me sorprende, profeta Yair, porque es uno de los profetas que me marca mucho Noé, porque construye un diseño para las generaciones que vienen, en la cual habla proféticamente, porque hasta el día de hoy tú y yo hablamos de él. O sea que marcó las generaciones que venían. Sin decir así dice el Señor. ¿De qué estoy hablando? Que el ofrecimiento activa la construcción de los diseños proféticos, en el cual generaciones vivirán. Porque el ministerio y el campo profético activa diseños para generaciones. ¿De qué estoy hablando?
que se puede decir así dice el Señor, pero si no es un diseño para las generaciones, es puro don, es pura charlatanería y es muy probable que termine en hechicería. ¿Por qué razón? Porque sin decir él y plantarse y decir así dice el Señor, las generaciones vuelven a levantarse en él. Algo que me impacta de Noé es que en medio del proceso y en medio del ofrecimiento le demuestra a su familia un diseño profético en el cual todo el mundo lo acompaña. ¿Por qué razón? Porque hay una particularidad. Es que todo se basó en esta historia, porque más adelante muchos hablaron de la fe. Si tú escuchas hablar, hablaron de que la fe es por el oír, hablaron que la fe sin obra es muerta. Pero hay algo muy particular, profeta Yair. Todos los que hablaron inspirado en alguien. Ahora la pregunta es, ¿en quién se inspiró Noé si no había escritos? Se inspiró en una palabra. Le bastó una palabra de Dios para creer. En una instrucción de Dios. Su inspiración, ¿cuál es, profeta Yair? El destino. Vengo a soltarle palabra a muchas personas que están del otro lado. A muchos ministros y a líderes que vienes adiestrando, profeta Yair, y a hijos de tu casa ministerial, en la cual Dios me marcaba que le marcaste diseños, pero pidieron confirmación, pero dieron paso y se frenaron, y preguntaron por qué, y se movilizaron. Se abre la temporada de creer en la palabra. Se abre la temporada de creer en los diseños que Dios entregó y de caminar en ellos, aunque no se vea nada, aunque no se escuche nada, aunque no exista nada y solo exista silencio. Porque en medio de ese proceso de silencio es el Dios que está moldeando el carácter de un ministro. 40 días lo lleva al desierto a Jesús, profeta Yair. La pregunta es, ¿Dios le habla dentro de los 40 días? ¿A Jesús? No. Lo dejó en silencio. ¿Me explico? Sí. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Me escucha bien usted, profeta? Sí, me escucha bien. Ahora hay algo particular. Lo puso en mute. Le puso mute Jesús, Dios a Jesús. ¿Me explico? Sí. En los 40 días se cayó. Ahora, ¿cómo le responde Jesús al diablo? Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿A dónde se para Jesús? ¿Y cuál es la inspiración de Jesús para poder desarrollarse en medio del desierto? Una palabra. Escrito está. ¿Me hago entender? Sí, claro. Pero el escrito, ¿dónde estaba? En lo que venía. En todo momento Jesús le habla de lo que viene. En todo momento Jesús habla y suelta una declaración y una palabra. Porque es una etapa de silencio. Y la etapa del silencio solo, la inspiración, es la palabra que Dios te entregó. ¿Me explico? Claro, así es. Una particularidad. El rey David escribe un salmo y pone, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, hay etapas de silencio. Y hay etapas de silencio muy poderosas. ¿Me explico? Porque David pasó etapas de silencio. Porque no nos olvidemos que no hay registro de que Dios le haya hablado a David antes de que el profeta Samuel lo buscara. ¿Me hago entender? ¿Me explico?
Es decir, la Biblia relata la etapa de David a través del profeta Samuel, en la cual Samuel lo busca, en la cual Samuel lo visita y en la cual David tiene diálogos extraordinarios, aún con Saúl, aún con Goliat. Habla de la etapa de los silencios. Es que en la etapa del silencio David trabajaba. David trabajó y venció al oso y venció ¿a quién? Al león. Ahora, ¿qué tiene que ver Noé con David? Es que Noé tuvo que vencer lo que iba a destruir su familia, pero también lo que quería destruir la vida de él. Lo que destruía la vida de su familia del diluvio, profeta Yair, porque podían haber muerto en el diluvio. Pero lo que destruía la vida de él era no cumplir con el propósito de Dios, con la palabra que Dios le había entregado, que era dudar, orar o pedir confirmación. ¿Me explico? ¿Se me escucha bien, profeta? Perfecto. Ahora, cuando David habla y tiene el encuentro con Saúl, él dice que cuando vino el oso, él lo peleó y le ganó. Cuando vino el león, él le peleó y le ganó. Ahora, lo que hace el diablo es repetir secuencias del pasado. Porque el león viene a destruir y a comerse los frutos de David, que eran las ovejas. Pero el oso venía ¿por quién? Por David. Porque el oso come miel. Entonces, ¿qué hacía el oso comiendo ovejas? No come ovejas. Quería matar a David. ¿De qué está hablando? Que la etapa del silencio te abre dos puertas, profeta, en la cual tendrás dos oposiciones. Una, llevarse lo que lograste. Y dos, quebrar tu fe, tu confianza, para que el propósito no se cumpliera. ¿Me explico? Lo que hace Dios es trabajar en la etapa del silencio y observar la etapa del silencio, porque la etapa del silencio forma el carácter para enfrentarte contra lo que viene a destruirlo con lo que lograste y para enfrentarte con lo que viene a golpear tu vida, para que el propósito no se cumpla. Lo que hace el diluvio es trabajar. Ahora, la Biblia dice que el agua representa al Espíritu Santo. ¿Así es, profeta? Sí. Entonces, ¿qué pasó con el diluvio? ¿Lo mandó Dios o el diablo? Dios. Dios. Entonces, si decimos que lo mandó Dios, o sea que quiere decir que el Espíritu Santo empezó a ahogarte en el proceso. Entonces yo vengo a declararle a tu liderazgo y a mucha gente que deje de reprender y comience a ofrecer un altar nuevo, porque no es el diablo, es Dios quien te está ahogando en el proceso, porque está esperando que levantes un carácter de ofrecimiento, de fe, de confianza, de construcción y levantarte a caminar en lo que te ha dicho tu Padre. La palabra que Dios le entrega el Padre profeta Yair a Noé. Le habla el Padre. Ahora, hay algo particular en esto. Y si tú me dejas, voy a ir un poquito más profundo, profeta. Dios me mostraba que tienes cantidad de hijos en las cuales les has entregado cantidad de diseños y están pidiendo confirmación. Yo vengo a hablarle a todos los que se han conectado, que están pidiendo confirmación, que comiencen a construir, porque es palabra del Padre. Entonces, el diablo trabaja en la falta de confianza y en la famosa confirmación. ¿Me explico, profeta? Sí, no, claro. Hay algo muy particular. Es que cada vez que Dios le habló a David, David se fue, cumplió. David creyó. Ahora, tú observa, los que lograron grandes propósitos y grandes construcciones, Dios no les tuvo que repetir muchas veces. Dios le habló de una sola vez directa
y se largaron. Es más, David decía, padre, dime si los mato, si los alcanzo y los mato a mis enemigos. Yo le decía, bueno, chao, se fue a matar. No terminó de decir la palabra de Dios, ya estaba matando a David. Porque había una confianza, había una fe desarrollada y una fe madura. Porque las personas que aprenden a trabajar en el silencio de Dios maduran su fe, profeta. Y todo ministerio que tiene madurada la fe, tiene madurado los procesos del silencio. Tiene madurado su ofrecimiento. Tú te das cuenta cuando estás ante una persona que va a construir grandes cosas porque sabe ofrecer altares, sabe ofrecimiento, sabe de honra. No hace falta que le digas, no hace falta que tú estés detrás de ellos o como dicen ustedes, echándole porras para que haga algo. Le soltaste la palabra y al rato volvió con la solución. Ya se le creyó, ya caminó. Pero hay personas que le soltaste la palabra y al otro día vuelve y lo encuentras llorando. ¿Qué te pasa? Estoy pidiendo confirmación. Estoy orando la palabra. Es que dice la Biblia que cuando salieron pidieron confirmación para que mojara el vellón. Es que la palabra no es una justificación a mi incredulidad. La palabra habla de secuencias, en lo cual la historia relata de Noé, que Noé no tenía una Biblia, no tenía un profeta de turno a quien le hable. Imagínate contarle a tu familia que tienes que construir un arca, profeta. Imagínate contarle a tu familia que tienes que meter cantidad de animales adentro del arca. Imagínate contarle a tu familia que se van a morir todos. Esto es increíble. Ahora ponte a pensar. Las noches que Noé, en su cabeza, habrá pensado, ¿será verdad esto? Porque no tengo con quién confirmar esto, no tengo con quién consultarle. ¿A qué refiere? Que la fe madura no llora por los rincones si el pastor no lo llama. Ahí el profeta no me llamó. Ahí el pastor no me llamó. Ahí no entiende de mi proceso. No está entendiendo. Es que la gente madura aprende a desarrollar su fe con Dios primeramente, luego con las personas. No está desarrollando su fe. ¿Y sabes cómo está, profeta? Solito. Porque Dios está a punto de moldear su carácter y el de su familia. Está por moldear, por darle forma a su carácter. Porque una fe quebrada tiene un carácter deformado. Y un carácter deformado hace que se justifique la incredulidad con confirmación, la duda con orar por la palabra. ¿Me expliqué? Y la palabra no necesita ser orada. Hay una instrucción de Dios. Imagínate, Dios te dice, profeta Yair, tomarás el DF y abriré una puerta. Solo tienes que ir. Ya no hace falta orar por la palabra. ¿Qué le vas a pedir? Te dijo que te vayas. Si tú observas, Dios es muy contundente hablando proféticamente. Porque Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dijo, orá para salir de la tierra. No le dijo, orá y fíjate qué es lo que pasará. No, le dijo, vete. La primera palabra que le entrega es, te tienes que ir. A la tierra que te voy a mostrar, pero antes te tienes que ir. A mí me impacta, porque proféticamente son hombres que lograron grandes cosas porque tenían una fe desarrollada en la madurez, creyéndole en el mano a mano a Dios, en el face to face. Ahora, en la nueva era, se tomó la palabra profética y luego voy corriendo a otro congreso para inscribirme, para ver si la palabra coincide con la que me soltaste tú. O me conecto en los 15 vivos que tengo, de los 15 profetas que tengo en mis redes sociales. Entonces uno va a las 9, me conecto, a ver qué soltó. No soltó la palabra que yo esperaba, me voy al otro. No, me voy al otro.
Me explico, profeta. En lo cual la fe deformada en un líder inmaduro aborta las cosas grandes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede soltar una nueva temporada. Entonces encontramos a mismas personas viviendo igual toda una vida. Hoy es una era profética, antes fue una era evangelística. Y antes fue una era pastoral. Entonces, conforme a los movimientos de Dios, se va mutando. Me voy acomodando y adaptando. Pero nunca tomé la palabra como un estandarte y como una dirección sólida en mi vida. Es Dios hablando. Y quien le cree al Padre, camina en cosas grandes. Entonces, es imposible que Dios pueda llevar a una nueva temporada a alguien que no ha trabajado en el silencio, porque el silencio es lo que moldea tu carácter, lo que moldea tu fe. Porque las profecías no nos salieron desde Instagram, desde Facebook o de alguna plataforma, salieron de la intimidad. Los diseños salieron del silencio. Las bendiciones salieron del silencio. Mi familia fue parida desde el silencio. La iglesia que construimos fue parida del silencio. Primero con mis hijos, luego con mi familia, luego en diferentes situaciones, aún en muertes. Y en el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio es lo que Dios observa, en la cual ve tu manera de ofrecer. Y nuestra fe se va desarrollando en el silencio. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Dios trabajó en el silencio. Y atento a los profetas y atento a los ministros. Porque todo aquel que quiere dispararse a crecer va a atravesar una etapa del silencio. Dios me mostraba que muchas personas vienen atravesando una etapa del silencio. No saben qué hacer con las iglesias, ministros que están del otro lado. No saben qué va a pasar, no saben qué va a ocurrir, no saben qué va a acontecer y están desesperados. Métase a ofrecer. Que Dios está en control. Y que Dios activará un pacto nuevo con los que se metieron a ofrecer. A mí no me preocupa si las iglesias no se abren, profeta Yair. A mí no me desespera eso. ¿Me explico? Ahí es que queremos volver de nuevo a los cultos. No, no me está desesperando. Y alguien dirá, qué mal. No, es que Dios no se basa en una iglesia estructuralmente de piedra. Dios se basa en una familia. Se basa en un hogar. Entonces es el tiempo del secreto. Dios llamó a todo el secreto. Dios llamó al secreto. Y habilitó la temporada del secreto, profeta Yair. Año 2021. Es una guía profética que voy a soltar en los próximos días. Pero tienes algo de la primicia. Y los que están allí. Es el año del secreto. Y de la recompensa a todos los que trabajaron en el secreto, profeta Yair. Porque hubo mucha gente que gritó en los altares, pero no había un proceso del secreto. Pero Dios está levantando a la gente del secreto. Vamos a ver a ministros que jamás antes conocimos, ministrar, soltar y empoderados. Vamos a ver a mucha promoción a gente del secreto, que atravesó, que construyó su arca, que construyó su familia y que se metió en el secreto, que esperó en el secreto y que ofreció en el secreto. Que moldeó el carácter. Como le dije a mis hijos, hemos pasado muchos procesos en el silencio y en el secreto. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Quedar sin dinero? No. Hay un escritor en el Nuevo Testamento que dice algo magnífico. Y usted me va a ayudar, profeta. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién escribe eso, profeta Yair? Cuéntele a los que están del otro lado. Así es. Ahora, si tú vienes, él viene relatando que él aprendió a vivir en todo tiempo.
Él dice que aprendió a vivir en la escasez como en la abundancia. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Que cuando él tiene el encuentro con Dios, Dios lo llevó al silencio. Lo dejó sin vista, lo metió a que lo alimentaran y lo metió en una casa. ¿Para qué? Para el silencio. Luego del silencio, él sale empoderado. Hay una parte. Cuando Pedro niega a Jesús, Jesús lo deja que se vuelva a la pesca. Y hay una etapa de silencio entre los dos, hasta que lo vuelve a buscar Jesús. ¿Por qué? Porque el silencio es lo que moldea el carácter de un ministro. Es fácil gritar amén cuando Dios habló cantidad de cosas. Lo difícil es cuando Dios se cayó y no sabes qué está pasando. No sabes si Dios se enojó, si Dios te excluyó o si quedaste afuera del plan de Él. Ahí se sostiene tu fe. Y si tu fe maduró, empiezas a ofrecer. Pero si tu fe no maduró, empiezas a arrancar pidiendo confirmación. Luego de pedir confirmación, oras la palabra. Luego de orar la palabra, buscas en otro lugar y cuando te diste cuenta te saliste de la paternidad. Algo sucedió que se fue con un profeta que tiene un moño arriba en la cabeza que es más vistoso que el profeta Jair. Y es la consecutividad de la inmadurez de un ministro, en la cual se termina yendo porque acusa y dice que ya no está Dios en la casa. Algo pasó que el profeta Jair no tiene palabra de Dios, no sentimos a Dios, no vivimos a Dios, ya no hay palabra reveladora, ya no hay rema. Entonces, es más fácil castigarte a ti que meternos al silencio a ofrecer. La paternidad es asignada. No hay 10 padres. Hay un solo padre y es Jair. ¿Me está entendiendo? Pero como la persona no entiende el tiempo del silencio, decide irse. ¿Por qué razón? Porque quiere buscar a Dios en otro lugar. Y cuando se dio cuenta, su fe se deformó. ¿Por qué razón, profeta Jair? Porque automáticamente ya no busca paternidad, busca manifestación. Entonces esa persona muy pronto saldrá y a la gente le enseñará manifestación, que cuanto más tiemble, más está Dios. Y hay algo que dice el libro de Santiago, hasta los demonios tiemblan y creen. O sea que habla que Dios es más que una manifestación. Dios es una formación en el silencio. Porque Dios es Padre y cuando hablamos de paternidad, hablamos de formación. Dios te forma en el silencio. Imagínate formando a Noé. Yo leo la historia y es magnífica, porque te detienes a pensar humanamente y a decir, imagínate, se presenta y te dice, si a uno te entrega una palabra de que muchas veces tenés que mudar la iglesia y la pensás, uno la medita, aunque no diga nada, uno medita dentro. Porque el que dice, no, yo agarro la palabra y después que me termina salgo corriendo. No, tenemos un segundo que meditamos todo lo que pasó. Imagínate, te está pidiendo construir un arca porque va a matar a toda la humanidad. Está por entrar un diluvio donde no va a dejar a nadie vivo. Creo que lo único que alegría que tenía Noé es que la suegra no le iba a ver más. Pero después, imagínate. Ahora, hay algo muy potente acá, profeta Jair. Y lo más impactante es que en el silencio, el que sabe ofrecer es promocionado a una nueva temporada, a pesar de sus errores. Y no estoy diciendo con esto que valga los errores, no, ni que valga el pecado, no. Porque la pregunta es, ¿Dios sabía que él se iba a emborrachar cuando llegue? Sí.
Porque si decimos que no sabía, estamos hablando de un Dios que se le escapa. Y a Dios no se le escapa nada. Él sabía que iba a colapsar detrás de toda esta presión. Pero Dios entendió que Él supo ofrecer a pesar de sus errores. Entonces, tú vas a construir un gran templo, profeta, pero la gente no va a permitirte un error. Y no se entendió que ellos no están para mirar tu privacidad ni medir tu privacidad. Están para construir un diseño. Uno de sus hijos ocupa un lugar incorrecto. El que mira la privacidad de su padre espiritual se sale del lugar y Dios lo saca del juego. Pero ahí dice la Biblia que 2 hijos construyeron y siguieron. De tal manera en que Dios determina continuar a pesar de los errores de Noé. ¿De qué estamos hablando? Que tú y yo vamos a cometer no un error, millones, y pasado mañana 2 millones más. Y no estoy diciendo que avalamos el pecado, no. Estamos diciendo que Yair, Gastón y Yair, profeta Yair y profeta Gastón, Dios sabe hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Pero Dios espera el ofrecimiento e hijos que puedan acompañar ese silencio y meterse en el silencio. Hijo que no se mete en el silencio no es hijo del profeta Yair y se tendrá que ir en los próximos días. No importa si revive muerto, no importa si resucitó a 20 o a 30. Si no es formado, solo hará desastre, porque no enseñará una formación. Y el que no es formado camina en ignorancia. Hay algo muy particular, profeta Yair, y quiero cerrar algo de esta noche. Y cerrarte el concepto. Me sorprende que luego que Noé baja con su familia. Me sorprende que en el silencio también entró su familia. Porque yo te arranqué relatándote el final de la historia que dice que y Dios bendijo ¿a quién? A Noé y a los hijos. El capítulo 9, verso 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Pero ¿a quién le entrega la instrucción de construir el arca? A Noé. ¿Pero por qué Dios bendice a los hijos? Porque los hijos son los que entran a la etapa del silencio junto al Padre. Y así Dios no hable, se quedan al lado tuyo, llorando en el silencio. Aunque Dios no manifieste, aunque no se sane nadie, aunque no haya nada, aunque entres a adorar y adorar y adorar y no pase nada, tú te das vuelta y los ves de rodillas. Están en el silencio. Porque lo que Dios hace es formar a padres y a hijos en el silencio. Porque quien luego de esta historia desarrollan la humanidad ya no es Noé, son los hijos. O sea que el padre entró al silencio, los hijos entraron al silencio, el padre construyó algo importante, pero los hijos construyeron algo más importante. Vengo a soltar esta palabra profética sobre tu casa ministerial, profeta Yair. Que se preparen muchos hijos que han estado al lado tuyo en el silencio, porque harán mayores cosas de las que Dios te ha llamado a ti. Harán mayores cosas, porque el premio a los hijos cuando entran al silencio con el Padre es cosas mayores, es cosa más grande, es cosa más importante, es algo más poderoso, es generacional. Prepárate, profeta Yair, porque vas a liberar una generación de hijos donde van a activar generaciones y generaciones. Prepárate, porque muchos se fueron. Dice el Señor, ya no los llores. Ya no oren por los que se fueron, déjalos que se vayan, porque no fueron hijos, fueron criados.
Hay una doble porción que viene para tus Eliseos, porque tus Eliseos han estado contigo. Veo matrimonio, veo familia, aún veo familias que te esperan en el DF, veo familias que te esperan en diferentes ciudades, veo matrimonio, veo hogares que te han abierto las puertas y que han estado en el silencio aún cuando se levantaron contra ti. Aun cuando criticaron y te difamaron, aun cuando te difamaron y hablaron mal de ti, aun cuando se levantaron contra ti. Dice el Señor, hay gente que se fue en medio de todo ese proceso. Se fue porque no eran personas ni hijos del silencio. Eran criados de las manifestaciones. Solo estaban contigo, dice el Señor, por lo que tú hablabas de mí. Pero no por formación ni construcción. Año 2021. Año donde voy a sorprenderte, dice el Señor. Voy a recompensarte. Y voy a traer una nueva temporada. Yo veo una compañera, profeta Yair. Y es profeta. Es profeta. Y no es de la nación. No se está moviendo ahí. Veo una movilización de los cielos. Veo orándote a ti, veo pidiendo dirección. Y veo que ha movido mucha gente a buscarte. Y has tenido el valor de enfrentarte y pelear y continuar. Se abre algo muy importante, profeta Yair. Prepárate porque se suelta algo muy importante. Veo algo muy poderoso. Es más, veo compromiso. Y veo una temporada muy poderosa. Dios hoy te está confirmando a través de esta palabra lo que ya te vino hablando. Te bendigo, profeta Yair. Muchas gracias, profeta. Dios habla a través de los silencios. La gente no entiende por qué Dios guarda silencio, pero Dios en el silencio manifiesta. Profeta Yair, disculpa, se te escucha muy bajito. No sé si es mi cámara. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho, sí, bien. Yo te escucho bajito. A ver, aguárdame, ya me pongo un retorno porque estoy escuchándote bajito. ¿Ahí cómo me escucha? Ahí te escucho mejor. Sí, yo decía que Dios habla en el silencio porque la gente no entiende esta manifestación, esta forma de la que Dios habla, pero en el silencio también Dios manifiesta cosas y nos enseña cosas más que cuando Él habla. Amén, es así. Es así, y Dios en el silencio muestra su amor. A veces la gente dice, ¿por qué Dios no habla? Porque si Dios habla, te vas. Por eso es que Dios guarda silencio y nos contempla para poder vernos, porque Dios quiere que estemos ahí. Y a veces Dios guarda silencio para que estemos creyendo en Él y actuemos la palabra. No solamente esperamos las 1000 confirmaciones, sino actuar la palabra. Tenemos que aprender hoy, y creo que eso es lo que hemos aprendido hoy, actuar la palabra y no solamente orar la palabra, las 1000 confirmaciones, porque las 1000 confirmaciones traerán duda y confusión, pero la mejor voz es la que se obedece. Amén. Amén. Es así lo que dices. Dios se moviliza mucho. Es uno de los lenguajes de Dios, es el silencio, profeta Yair. Y es el lenguaje en la cual durante años en las escuelas proféticas nos enseñaron cómo hablaba Dios, de qué manera se profetizaba, de qué manera Dios se acercaba, pero se olvidaron de contarnos del secreto y del silencio. Claro, claro. Pues bendecimos su ministerio, profeta. Gracias porque se conectó. Es una honra conectarnos desde Argentina para México y creemos que en el futuro haremos más cosas para Dios. Bendecimos su iglesia, bendecimos sus hijos ministeriales, bendecimos todo el tiempo que está pasando allá en la Argentina, ¿verdad? Que Dios esté bendiciendo la economía que ha sido muy golpeada estos últimos años y que el Padre esté añadiendo bendición sobre su vida, profeta. Amén.
Amén, profeta, amén. Muchas gracias. Pues le bendecimos, agradecemos este tiempo, bendecimos a la gente que se conectó. Pase bonita noche, mi profeta, le bendecimos y esperemos pronto, pronto hacer algo de nuevo y estamos para servirle. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha, verdad? Muchas Bueno, gracias, profeta. Estoy con un delay, está llegando tarde, pero muchas gracias. Bendecido y honrado. Bendecimos a todos los que se han conectado y creo que sin duda alguna Dios les habló a muchas personas que están entrando en etapa de silencio. Profeta Yair, es una honra visitar tu plataforma y seguro, sin duda alguna, Dios conectó México con Argentina, Argentina con México y estaremos abrazando nuevos tiempos y construyendo nuevos diseños para lo que viene. Dios super bendiga tu vida y ministerio. bueno, muchas gracias, profeta. Dios te bendiga, pase bonita noche y les amamos a todos. Bendiciones.